Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Mundo Tax. Quiero contarles que estoy súper emocionada. Ya somos casi 500 suscriptores en Patreon. Eso me hace sentir muy feliz. Bueno, ahora les voy a contar las novedades tributarias de esta semana. Primero, ante todo, decirles que no van a haber en estos 2 meses leyes del Congreso en materia tributaria. ¿Por qué? Porque el Congreso está en receso. Recién en marzo vuelven a legislar y por ende en enero y febrero no vamos a tener normas en materia tributaria. Podríamos tener alguna norma que ya se ha aprobado en la última legislatura y que recién se publique, pero no serían normas de mucha importancia, porque si no yo las sabría. Bueno, les cuento las novedades. La primera es que, no sé si se habrán dado cuenta, pero no prorrogaron la exoneración del IGB a la emisión de dinero electrónico dada por la ley 29985. Ya desde el 2013, si la memoria no me falla, existía esta exoneración a la emisión del dinero electrónico. No sé si se les olvidó o qué es lo que ocurrió, pero lo que sí les puedo decir es que pues probablemente las empresas emisoras de dinero electrónico deben estar preocupadas por esta omisión. Lo segundo que les quería comentar es que ha salido la primera publicación de sujetos sin capacidad operativa. Se ha publicado en la página web el último día del mes de diciembre una relación de 3 contribuyentes que son sujetos sin capacidad operativa. Como saben, esta regulación es una regulación que viene del marzo del 2022, cuando se dio el decreto legislativo que reguló esta figura, y es muy importante tenerla en cuenta. Desde ahora, todos los fines de mes, tenemos que revisar esa lista, porque si algún proveedor nuestro llegase a figurar en ella, para que los comprobantes de pago que hubiéramos recibido de esos proveedores desde el 20 de marzo del 2022 sean válidos, se necesita iniciar un procedimiento de fiscalización parcial ante la SUNAT para que validen nuestros comprobantes de pago. Así que muy atentos a ese tema. Otra novedad que hemos podido ver en esta semana son 2 informes de la SUNAT. El primero refiere al fraccionamiento especial. Como ustedes saben, y lo conversamos con Roberto, había toda una discusión al momento de que se publica la ley que establece que el FRAES está vigente desde el 30 de diciembre hasta el 28 de febrero del 2025. Había una discusión si solamente contemplaba el pago al contado o también contemplaba el pago fraccionado y el pago sumario. La SUNAT ha emitido un informe estableciendo su postura y señalando que incluye a las 3 modalidades de pago, lo cual es beneficioso para los contribuyentes. Al margen de que si estemos nosotros de acuerdo o no en esa interpretación, lo cierto es que los informes de la SUNAT son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la SUNAT y por ende se va a aplicar el fraccionamiento especial a esas 3 modalidades. Esa es una buena noticia. Claro, si resultara que el fraccionamiento solamente fuera el pago al contado, ya no sería fraccionamiento, ¿no? Entonces, nada, esa es una buena noticia. Y por otro lado, ha salido un informe de la SUNAT en el cual refieren a un tema de amplia discusión durante mucho tiempo respecto a qué pasaba con un activo que se iba construyendo, ¿no? Un activo que se iba mejorando a través del tiempo, ¿no? Si cada una de las partes, si tenían porcentajes de depreciación tributaria diferentes, si cada una de las partes se tenían que depreciar con esos porcentajes diferenciados. Bueno, la SUNAT ha dicho que no, la SUNAT ha dicho que lo que vale es el activo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una planta, ¿no?, y le incorporo un sistema de procesamiento de datos que es intrínseco
a la planta, es decir, que se convierte en parte integrante de la planta, si bien para fines contables, y ciertamente no soy contadora, pero si bien para fines contables podría tener que aplicarse la NIC 16, para fines tributarios se considera todo un todo y no se va a poder depreciar, ¿no?, con las tasas diferenciadas. Como ustedes saben, los activos por procesamiento de datos tienen una tasa de depreciación del 25%, mientras que los otros activos tienen una tasa de depreciación del 10%. En este caso, pues se tendría que aplicar la tasa de depreciación del 10% para todos. Bueno, esas son las novedades de esta semana. Y ahora, a continuación, vamos a tener nuestra entrevista, esta vez con Miguel Puga. Estoy súper contenta de que nos acompañe. Y nada, pasamos a esa parte de nuestro podcast. Hola Miguel, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Kitty. Es un gusto acompañarte en esta parte de tu experiencia profesional. Sí. No, muchísimas gracias. Tú sabes, Miguel, el aprecio que te tengo. En esta ocasión ya no vamos a hablar de tu trayectoria. Yo la conozco, la conocen muchas personas. Nuestro primer podcast sí hablábamos de la trayectoria del doctor Medrano, pero te he traído aquí para que nos hables de lo que tú sabes y sabes muy bien. ¿Por qué son importantes, Miguel, las normas de precios de transferencia? Bueno, es bien amplia tu pregunta. ¿Por qué son importantes las normas de precios de transferencia? Surgen como una norma antilusiva específica para las operaciones entre partes vinculadas. Los grupos económicos tienen muchas partes vinculadas. Las empresas familiares tienen muchas partes vinculadas. Son grupos económicos en buena cuenta. Todos aquí en el Perú y en el mundo buscan pagar lo justo, lo más eficiente posible, lo menor en cuanto a tasas impositivas. Entonces, los precios de transferencia surgen como una herramienta para las administraciones tributarias que les permite controlar el valor de mercado de aquellas operaciones entre partes vinculadas, de forma tal de que puedan colectar lo que correspondería a una transacción que se lleva a cabo en el mercado, ¿no? Entre dos terceros, siempre ese choque entre oferta y demanda llega a establecer un valor que es razonable para ambas partes. En grupos económicos, en tanto dependen de una sola decisión, de un controlador, pues esos valores se pueden modificar. Y justamente las normas de precio de transferencia surgen para que ese tratar de modificar el valor sea limitado, ¿no? Y bueno, hemos hablado de empresas corporativas, multinacionales, pero hemos hablado de empresas familiares también, grupos económicos familiares. Si tienes en consideración eso y que las normas de precios de transferencia se aplican a ese grupo de empresas, estás hablando de que los precios de transferencia se aplican casi a todo, ¿no? Y en tanto los aplicas y tienen que ver con un control específico en cuanto al valor de las operaciones, pues no hay una planificación fiscal que puedas realizar medianamente bien si no has tenido en cuenta las normas de precios de transferencia. Cualquier experto en planificación fiscal que no tiene a la mano a alguien que conozca de precios de transferencia como un apoyo a lo que está haciendo, es como... claro, es como tirarse balas al traspiés porque sí, los reparos pueden ser altísimos. Te iba a decir, ya que estamos sentados en una silla, es como que le quitaras una patita a la silla. Exacto, ¿no? Nos caemos. Sí, además los reparos son, como te digo, grandísimos. Sí, ¿no? Sí, pueden llegar a ser muy grandes. En clase en la universidad yo utilizo mucho un caso interesante, que es el caso Glaxo, que tiene que ver con mucho la fiscalidad internacional. Aplica convenios para evitar la doble imposición porque se trata de un conflicto que hubo hacia el 2001, 2003 por ahí, entre Glaxo UK y Glaxo Estados Unidos. Estados Unidos y UK tienen convenio para evitar la doble imposición, pero la situación surgió a propósito del valor de mercado de unas operaciones de pago de regalías que se hacían de Estados Unidos a Inglaterra, producto de una suerte de planificación fiscal y en su momento fue el reparo más grande que había tenido Estados Unidos, 3.000 y pico millones de dólares que decidió pagar Glaxo y Estados Unidos para evitar la contienda con el IRS americano por una evaluación de riesgo-beneficio. Según Glaxo Estados Unidos,
si no transaba, le hubiera llevado a pagar hasta 15.000 millones de dólares. Entonces, mejor transó por 3 y pico antes Exacto. que pagar más. Pero el punto es que tienes una empresa corporativa, Glaxo es una empresa que cotiza en el mercado de valores, tanto en Europa como en Estados Unidos, y aún así una farmacéutica muy importante terminó con temas de precio de transferencia y los resultados de esta contienda que tuvo con el IRS americano son caso de estudio en universidades como aquella de la que te hablo. Entonces, precio de transferencia es algo que entró como una norma antielusiva, no es reciente, en Perú lo tenemos desde el 2001, pero si te remontas a los orígenes, pues desde que empieza el comercio internacional, y estás hablando 2017 en Estados Unidos, 2020 y pico en... No, 1917 en Estados Unidos. Exacto. El cambio 100 de años siglo. antes. Así es. Las primeras normas, ¿no? Y empiezan a incorporarse aspectos de precio de transferencia al modelo de convenio OCDE sobre cómo evitar la doble imposición, ¿no? Entonces, tienes desde el modelo de convenio OCDE normas de precio de transferencia incorporadas en él. Miguel, y tú nos acabas de decir algo muy importante. Esto aplica a todo tipo de empresas, incluidas las familiares. En el Perú, la mayoría de empresas son familiares. Y en el mundo. No, claro, pero en lo que se refiere al Perú, el Perú es un país bien marcado por las empresas familiares. Tú eres experto en temas de empresas familiares. ¿Qué les dirías a esas empresas? Estamos iniciando el año y quisiéramos saber qué les tendrías que decir a esas empresas principalmente, que son la mayoría de empresas en el Perú, que deben tener en cuenta en relación a las normas de precios de transferencia. Obviamente tu comentario va a aplicar a todas las demás, pero si lo pudieras enfocar en las empresas familiares, que es tu expertise, ¿qué les dirías? En realidad tu pregunta tiene dos componentes. Estamos empezando el año, pero también lo estamos cerrando. Exacto. ¿No? Entonces, precio de transferencia es una mirada particular al valor de mercado de las operaciones entre partes vinculadas, pero es parte del impuesto a la renta. Correcto. En tanto estás terminando un ejercicio anual, tienes que ver, o deberías de ver, o preocuparte de ver el efecto que los precios de transferencia del periodo que está terminando, que es del 2024, puede tener para ti en la determinación de tu impuesto a la renta que vas a presentar en el mes de abril. El punto es, ¿has controlado tus precios de transferencia? ¿De verdad has hecho una revisión exhaustiva de lo que han sido tus operaciones con partes vinculadas? Y, por ejemplo, en el caso de empresas familiares, hay ahora una tendencia porque los intangibles los tengan las personas naturales y las personas naturales luego se lo arrienden. Exacto. O se los entreguen en uso a las empresas, y el punto a preguntar ahí sería, oye, ¿quién hizo el intangible? Claro. ¿En qué momento ese intangible pasó a la persona natural? Probablemente se hizo en la empresa. Tuvo mucho tiempo de inversión en la empresa, se hizo de conocimiento en la empresa y de un momento a otro apareció en la persona natural. Tú sabrás por qué apareció en la persona natural, ¿verdad? Claro. Bueno, por una disposición del impuesto a la renta que establece que las personas naturales, cuando recibimos una renta por un intangible, la tasa del impuesto a la renta es 5% y el escudo es 29.5%. Entonces, es muy conveniente pasarlo a nombre de la persona natural. Pero claro, si la marca ha sido construida en la empresa, no podemos alegar pues, que sea de propiedad de la persona natural, ¿no? Y yo sé que eres una experta en temas de impuestos y tienes tu vena bastante de justicia pro fisco. Entonces, sí, ¿no te llamaría la atención que una marca que ha sido durante 40 años conocida en el mercado, que la asocias con una empresa, vienes a enterarte de que la tiene una persona natural y que la persona natural cobra por esa... Claro. Tienes que entrar a ver, pues, ¿no? Sí, por supuesto, tienes que ir de todas maneras. Pero como es en muchos escenarios. Claro, y cuando son empresas familiares muchas veces, bueno, cuando son las primeras generaciones, tú podrías explicarnos mejor, pero la primera generación pues normalmente es aquella que chambeó y que sacó la empresa adelante. Entonces, ese tipo de normas como que no les... no sé, les llama la atención o las quieren dejar de lado, ¿no? Es realmente las siguientes generaciones que tal vez pueden tener, o sea, no digo que esté bien, pero es como que el que se ha esforzado y no piensa tanto en la normativa, y debería pensarlo, porque realmente los reparos que puedes tener son, como lo decíamos, altísimos, ¿no? O sea, yo veo a veces fiscalizaciones en las que los reparos por precio de transferencia son el triple de lo que se hizo por impuesto a la renta, ¿no? Sí. Por el impuesto a la renta regular, ¿no? Sí, pero juegas con un aspecto práctico ahí, ¿no? Y es que las empresas familiares o las empresas cuando se forman inicialmente tienen un determinado tamaño. Claro. Y van ganando tamaño en el tiempo. Exacto.
Y en el tiempo prolongado, ¿no? Porque en un también tiempo estamos prolongado. acostumbrados ahora a ver estos grandes emprendimientos que de repente de la noche a la mañana se vuelven millonarios, pero eso no es lo usual. Lo usual es que las empresas tengan un periodo de maduración, ¿no? Correcto. Que son de alguna manera potenciados por think tanks y fondos de inversión y demás, pero eso ocurre más al norte, Más al norte, sí. menos acá. Aquí tienes empresas familiares o la formación de las empresas es porque alguien tiene una idea interesante de negocio, la quiere llevar a cabo y con mucho esfuerzo, mucho punche, mucha dedicación, al margen de todos los inconvenientes que la formalidad en el país trae, trata de sacarla adelante. Exacto. Pero con lo que juega, porque quizás desconoce un poco del marco de esa formalidad, del marco normativo, es que es muy pequeño para que la administración tributaria lo revise. Exacto. Y tienes una administración tributaria, y ojo que no tengo nada con la administración tributaria, al contrario, me parece muy loable su labor, tiene recursos limitados. Claro. Y cuando tienes recursos limitados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Emplearlos de la mejor manera, más eficiente. Si sabes que hay informalidad en las empresas familiares o en las empresas de reciente formación, si sabes que lo que podrías encontrar ahí es poco y tendrías que hacer mucho esfuerzo, porque es esfuerzo por volumen, la mayor cantidad de empresas son las pequeñas. Exacto. Pueden tener muchas cosas, pero vas a necesitar muchos recursos para recaudar algo por ahí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Utilizas esos recursos limitados que tienes para ir a las más formales, más grandes, que tienen el mayor negocio. Con eso juegan los empresarios familiares. No Exacto. me va a ver a mí. Exacto. Son muy pequeños, ¿no? Hasta que empiezan a crecer. El problema es cuando empiezan a crecer y esas políticas no se han... Y nuestro país no ha hecho nada por formalizar a las empresas, tampoco Claro, es como pero que ahí las ahuyenta, ¿no? Pero ahí está un poco la explicación, ¿no? O sea, si yo como entidad recaudadora, y yo tampoco tengo nada en contra de la administración tributaria, sino lejos de eso, soy una defensora de los tributos. Sí, yo lo sé. De que tienen que existir y vivimos en un Estado gracias a los tributos, porque pues financian más o menos el 80% del presupuesto nacional. Otro tema es cómo se lo gastan, pero soy una defensora de los tributos. Claro, el problema es que se convierte en una política a través del tiempo y cuando las empresas crecen, ¿no? Pues se encuentran con problemas cuando efectivamente las fiscalizan. Y también respecto de lo que mencionabas, también esa es la explicación de la no formalidad, ¿no? Porque si la administración tributaria está en la obligación de recaudar ciertos fondos y van a ir... Si yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, si tú prestas plata y prestas sin intereses y prestas con intereses, ¿quién crees que te va a pagar antes? ¿No? Obviamente el que tiene intereses. O sea, uno debería siempre prestar dinero con interés. Entonces, igualito, la administración tributaria va a las empresas más grandes para obtener esos recursos, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a ir a estas empresas más grandes y entonces los pequeños nunca se van a formalizar, ¿no? Entonces también es una parte de la política del Estado, pero que la pobre SUNAT no le queda de otra, ¿no? Porque si tiene que recaudar algo, yo también iría a las más grandes, igualito que en el caso de un préstamo con intereses. Mira que estamos saliendo del tema Sí, básicamente fiscal para entrar a un variar. tema más empresarial, pero sí es importante para acompañar un incremento en la recaudación que tengas más formalización de las empresas. Exacto. Y esa es una labor, no de la administración tributaria, es una labor del Estado. Exacto. Y para formalizar a las empresas, yo, así como tú, también tengo a alumnos en la universidad y a veces entramos en discusiones un poco filosóficas, ¿no? En el sentido de pensar, oye, ¿y por qué ahí los de Europa, Noruega, Suecia, Suiza, tienen tasas impositivas tan grandes y el costo de la tasa que afronta una persona natural es tan alto? Bueno, pero si tienes educación de primera, Exacto, que te la dan gratuitamente, si tienes pensiones y cuando ya te llega a determinada edad puedes irte a casa tranquilo, no te va a faltar nada, si tienes transporte adecuado, si tienes salud bien cubierta, ¿vas a soportar o no vas a soportar más una carga fiscal? La vas a soportar porque lo que tengan de necesidades tu familia o tus hijos, el Estado te la va a dar de alguna manera y te la va a dar bien. Correcto. Entonces, ¿pagas más impuestos? Pago más impuestos, no pasa nada. Y feliz. Pero ves acá, las carreteras que tenemos, pues no en todas partes son carreteras, a veces son trochas. Los centros de salud, pues a veces no son hospitales, son centros de salud. Exacto. Y la educación, pues cierto es que vivimos... Puede ser muy básica, ¿no? Puede ser muy básica. Ahora hay chicos que se autoinstruyen a propósito de que hemos roto fronteras con la tecnología. Y puedes ver videos y puedes acceder a información de otras partes y a través de ellos ayudar a tu propia formación. Pero esa sería la labor del Estado de verdad, ¿no? Entonces... Claro, entramos a otro rubro.
Entonces, volviendo al tema de precios de transferencia y vinculado con las empresas familiares. Perdón, sí. Me habías preguntado, ¿qué haría para empezar el año? Yo te comenté de la parte de qué hago para finalizar el año. Exacto. Debería de ver las operaciones que se han realizado en el periodo y antes la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, hacer una evaluación de las mismas para ver si no estoy asumiendo un riesgo fiscal innecesario. Para el siguiente periodo, no me propondría hacer una evaluación de precios de transferencia al cierre del año. Trataría de ver, para justo tratar de aplicar precio de transferencia y una proyección eficiente de mis impuestos, que cada operación que tengo con parte vinculada la haya vuelto a pensar y ver si la forma en la que la estoy realizando no tiene un objetivo netamente fiscal, sino tiene más un objetivo de negocio. Exacto. Porque si el objetivo de negocio comercial es lo que tengo por delante, entonces la administración tributaria tendrá más dificultades para pensar que he querido pasar por encima de las normas tributarias o cuestionar el valor de una operación que es real, pero que la administración tributaria podría tener otra interpretación al respecto. Si yo ex ante me pongo a evaluar las transacciones, creo que vamos a llegar al término del año con un control más eficiente y un riesgo más mitigado de los impuestos que te toca pagar en el periodo. Entonces, en el último año, hacer una revisión del pasado, estamos bien, qué es lo que tengo de cara a proyectar mi presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, pero empezando el año, ¿cuáles son todas las transacciones que tengo con partes vinculadas? Bueno, vamos a validar de nuevo y uno por uno el valor de ellas, ver si hemos llegado a ese valor producto de una aproximación netamente fiscal, o si el valor deriva de lo que realmente ha sido la estimación de una operación por criterios comerciales, económicos, propios de la transacción, ¿no? Eso haría. Mira, qué interesante. Y Miguel, ¿cómo hago los comparables? Yo sé que hay varios métodos que debes elegir y los expertos te dicen cuál es el método para comparar, ¿no? Pero en simple, yo sé que no es simple, pero en lo más simple posible, ¿cómo hago yo la comparación? Porque me tengo que comparar con alguien. ¿Con quién me comparo? Tú no te comparas con nadie. No. Bueno, gracias. Pero te quieres comparar, o sea, a nivel de las transacciones, tú tienes que comparar internamente con otras operaciones, externamente. ¿Cómo funciona? O sea, yo sé que hay varios métodos, pero así en simple, ¿cómo debo hacer esa evaluación que señalas? Obviamente lo ideal es contratar a un experto, pero no siempre tenemos los recursos para evaluar a un experto. Y no tienes la obligación. Y no tienes la obligación. La norma no te dice que tienes que contratar terceros para hacer una evaluación de precio de transferencia. Pero lo que tendrías que hacer es mirar tu propia información interna. Si has tenido una transacción de determinado tipo con una parte vinculada y la has tenido con un tercero, pues sería la mejor forma de compararlo, transacción. ¿Y qué podrías comparar en esa transacción? Si el precio de la transacción es el mismo en la medida que el producto o el servicio sea exactamente igual. Pero si no puedes llegar a una comparación de precio producto de la evaluación o análisis de tu propia información financiera, entrará una evaluación de márgenes de rentabilidad obtenidos en la transacción con la parte vinculada y en la operación con el tercero. Desde tu propia información. Cuando tu propia información no te da esa posibilidad, entonces lo que ocurre es que las normas aquí y en el mundo te permiten utilizar empresas y transacciones comparables. Acudes a información del mercado, acudes a información pública o puedes acudir a bases de datos que te proveen esa información para tratar de encontrar transacciones o empresas potencialmente comparables a las que tú haces. Mencionaba yo que no necesariamente tienes que recurrir a un asesor, pero lo cierto es que desafortunadamente por justamente cómo nosotros tenemos la formalización de nuestro sector empresarial, es que privamos a algunas empresas de que puedan avanzar de manera más independiente ellas solas. ¿A qué me refiero? España y Colombia, por ejemplo, en España presentas las cuentas anuales al registro mercantil. Todos los años, todas las empresas, independientemente de que coticen o no coticen, tu información está ahí. Claro. En Colombia, la Superintendencia de Compañías recibe información de las empresas. Exacto. Entonces, bueno, no tengo que recurrir a unas bases de datos que probablemente la compilación de toda esa información la realiza un tercero y me las vende, sino que puedo recurrir a la Superintendencia de Compañías o al registro mercantil para identificar quiénes son empresas comparables a mí y a partir de la evaluación de su información financiera obtener esa comparación, no de precios, porque de nuevo, salvo que tuvieras
bienes que son commodities, en donde puedes aplicar una comparación de precios. La otra comparación de precios que puedes utilizar es mirando tu información financiera. Pero si no, si miras información financiera de terceros para compararla con la tuya, suele utilizarse una comparación de márgenes de rentabilidad. A nivel bruto u operativo, aun cuando la administración tributaria prefiere utilizar los márgenes operativos, porque en fiscalizaciones ella te dice, yo soy tu accionista oculto. Exacto. Y un accionista oculto no espera que le pagues dividendos sobre los márgenes brutos. Espero que me pagues dividendos sobre los márgenes netos. Pero como no se pueden utilizar márgenes netos porque hay impuestos, información financiera o aspectos financieros que inciden, entonces al menos sobre el margen operativo. Entonces, el temor a no relacionarme tanto, mostrarle tanta información al Estado, a la administración tributaria, hace que no podamos tener una superintendencia de compañías o un registro mercantil con información que pueda ser útil para que las empresas hagan propiamente su labor y por eso recurren a un tercero. Pero, digamos, no hay nada que las obligue a contratar a un tercero para hacer esta evaluación. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Yo recuerdo que hubo una ley... Pero no es tan complicado. Bueno, recuerdo que hubo una ley que obligaba a las empresas que no estaban auditadas a presentar la información a la SBS, o al mercado de valores, creo que a las normas de mercado de valores. A las superintendencias del mercado de valores, sí. Y la derogaron por inconstitucional. N ¿no? veces. Sí. No hemos tenido una vez. Yo recuerdo una. Yo recuerdo una cuando empezaba incluso a ejercer. Y es por el temor, la derogaron también. Sí, la derogaron por inconstitucional, supuestamente, ¿no? Según recuerdo. Pero la verdad que no, porque decían que si no estabas obligado porque tenías que presentar tu información. Bueno, no sé si ese criterio cambia en el futuro, pero en otras partes del mundo sí, pues esa información es pública, ¿no? Y es un poquito más fácil encontrar comparables, ¿no? Los mercados son distintos. Mira, Estados Unidos vive pensando en el mercado de valores, ¿no? Todas las empresas en algún momento quieren llegar ahí porque es una forma adicional de financiarse, obtienes recursos quizás más económicos, hay más expectativas sobre comprar acciones de las empresas. Entonces todo lo puedes conseguir en la información de la página web del regulador del mercado de valores, que es la SEC americana. Está en información de Pepsi como de Coca-Cola, información de Amazon como de eBay. Claro, es la información son competencias, pública, ¿no? Exacto. Y es pública y no pasa absolutamente nada. Si es por temor, no debería ocurrir, porque las empresas más grandes no tienen ese temor. Y en otros países, en otras prácticas, se presenta información y se puede obtener. Aquí creo que es un poco el costo de la formalización. Como nos cuesta mucho sacar un proyecto adelante, no lo muestro, ¿no? Y en ese no lo muestro, si tú me obligas a presentar información a registros públicos o a la SMB, puede ser que yo piense que la competencia va a mirar mi información y no me va a jugar limpio. Pero creo que es un temor que no necesariamente es justificado, puede ser por lo que te lleva a sacar un proyecto adelante, pero creería que hay formas de administrarlo como lo han hecho otros países sin mayor problema. En el futuro eso va a cambiar, o sea, sí. Tarde o temprano va a cambiar. Sí. Bueno, Miguel, no te quiero quitar más tiempo, ha sido súper gratificante encontrarme contigo y que nos cuentes a todos algo que es súper importante, sobre todo para ir construyéndolo poco a poco, ¿no? Porque si yo empiezo un negocio o ya tengo un negocio, sí me debo preocupar por las normas de precios de transferencia, por más que todavía no esté obligada a contar con el estudio. Incluso ¿no? si eres accionista. Exacto. Porque tú, respecto a tu empresa, eres parte vinculada. Exacto. Si has aportado capital y luego haces una entrega de dinero que no es capital, la estás financiando. Exacto. ¿no? Entonces tendrías que ver los efectos de, ¿le vas a cobrar una tasa de interés? ¿No le vas a cobrar una tasa de interés? Si has realizado algo, le has entregado bienes, hay que ver. Hay que ver, claro. Hay que revisar punto o a la por inversa, punto. ¿no? Ella te los entrega a ti. Exacto, también podría ser. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Nada, Gracias. Kitty, siempre un gusto acompañarte. Gracias.